Hola, ¿cómo estamos? Pues este es Luis Echeverría Álvarez. Fue uno de los presidentes de México en los que intervino todos unos acontecimientos en los que quedaron grabados en la historia. Fíjense en que a veces hay personajes, hay personas que pasan por esta vida y dejan una estela de amor, de cariño, de recuerdo, y inclusive si es hasta masivo, se siente ese dolor. Ahora es diferente. Al hacer este video acerca de la muerte de Luis Echeverría Álvarez, se podría pensar que el pueblo mexicano está de luto, y no es así. El pueblo mexicano está, inclusive se podría decir que hasta contento de que se haya muerto un ser que quedó impune todos los delitos que cometió en México, habiendo contado con el apoyo para llegar a la presidencia. Lo único que hizo fue sembrar toda una estela de rencores ante la humanidad de México. Aquí fíjense cómo la vida de las personas van cambiando al irse registrando todos esos acontecimientos. Luis Echeverría Álvarez, que fue un abogado político mexicano que desempeñó como presidente de México el día 1 de diciembre de 1970 hasta 1976, terminando el día 30 de noviembre. Su fecha de nacimiento es el 17 de enero de 1922 en la Ciudad de México y va a morir este viernes 8 de julio del 2022 en Cuernavaca, Morelos. Todo ese mandato presidencial del 1 de diciembre desde 1970 hasta el 30 de noviembre del 76, él perteneció al Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Hijo de Álvaro Echeverría Zuno y María Esther Echeverría Zuno, María del Carmen Echeverría Zuno, que serían sus hijos. Organizaciones fundadas en su periodo, el Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y sus libros que él hizo, Reto a lo más alineado, que se comentó acerca de él. Fíjense qué va a ir haciendo toda este presidente para empezar a inyectar ese rencor, ese odio que se empezó a germinar en el corazón de todos los mexicanos, porque fue marcado por sus mismas acciones, que se llegó a tener todo ese grupo militar llamado los halcones, luego de una manifestación estudiantil, y pues haciendo y ejecutando las órdenes que provocarían toda esa represión y asesinatos, toda esa matanza del Jueves de Corpus, como se le conoce, se va a concretar en todas esas calles, en todos los hospitales de la Ciudad de México, donde van a haber víctimas mortales. Luego de este hecho dirigido por todo ese gobierno de Luis Echeverría Álvarez. Fíjense que aquí vamos a marcar cosas, situaciones que aparentemente van poniéndole ese estigma a este hombre. Va a tener en su gobierno una prohibición de la música rock, la censura, el sabotaje, marcando toda esa represión a la juventud.
y marcando un evento conocido como la Guerra Sucia. Todo esto que él estaba manejando en contra de los periodistas y de los articulistas y que van a dar origen al semanario Proceso, que es uno de las revistas, de los periódicos, donde se va a ir marcando pues la trayectoria política. Cuando va aquí a estar acusado de represor, el día viernes él va a morir en Cuernavaca, Morelos. A la edad de 100 años, ¿ustedes se imaginan lo que puede hacer una persona con poder viviendo 100 años? Cantidad de cosas, pero ocupadas del lado equivocado, perjudicando a la buena fe que tuvieron al dejarlo en un poder, ¿sí? Y haciendo toda una responsabilidad directa del presidente anterior, Gustavo Díaz Ordaz, y Luis Echeverría Álvarez, haciendo toda la matanza de Tlatelolco. Ya lo hemos platicado en toda esa matanza que hubo en octubre del 68. Y él va a quedar totalmente marcado por ese evento, por toda esa matanza de los estudiantes en el 68. Aquí vamos a ir viendo cómo todo va a ir estableciéndose, todas esas guerras del 23 de septiembre con la Liga de Comunistas o las guerras sucias. Ha sido el único presidente mexicano llevado a juicio por el delito de lesa a la humanidad, genocidio. Pero se retiraron los cargos por faltas de prueba. ¿Cómo no van a faltar pruebas si todo lo maquillan, si todo lo limpian y vuelve a quedar impune? Impune que los mexicanos no lo aceptaron porque aunque él no fue juzgado como debería haber sido, no pagó lo que debería haber pagado, ¿cómo va a sentir que este viernes se muera? Hasta es fiesta nacional para México, ¿sí? Porque están repudiando a una persona que afectó tanto a un país. Él llegó a ser el vencedor de las candidaturas para llegar a ser presidente en 1970 y tuvo frases que lo dejaron a él como emblemáticas, frases de su campaña, donde decía arriba y adelante, pero también había otra que decía no nos beneficia, no nos perjudica, sino todo lo contrario. Imagínense en toda esa congruencia, pues no la hay. Aquí se van a ir viendo cómo toda ahí empieza a tener esos problemas con todos los empresarios, con toda el desafío que se tuvo en ese momento, con toda la industria y el comercio y toda esa ideología del nacionalismo mexicano y ante todo ese populismo que se cuestionó en ese momento. Aquí dicen que era seguidor de los pensamientos de Juárez, pero fíjense en cómo aquí ya no hay congruencia. ¿Cómo va a ser seguidor de Juárez si Juárez es un ejemplo? Es un ejemplo de haber ayudado a la humanidad de México. O sea, ¿cómo va a ser seguidor y a la vez lesionador? Pues no lo hay. Entonces, ahí como que no concuerdan muchas cosas y en su vida fue un referente porque era traidor a la patria. Se le ha comprobado de que era agente de la CIA, ¿sí? Apoyaba ciertos movimientos, ¿sí? Y fíjense en todas las cosas que hubo. Hubo un golpe terrible a la tasa, casi de un 27 anual en inflación. Y aquí hubo una devaluación del peso contra el dólar. Todo ese error de la guerra sucia que se conoció como terrorismo del Estado, donde
tanto Salvador Allende, que era un dirigente de Chile, y siguiendo las corrientes de las revoluciones tanto de Chile como de Nicaragua con Sandino. ¿Cómo es que aquí se va a ir enlazando todo esto que se va a dar y que se va a reafirmar la impunidad que hubo en México cuando estuvo Luis Echeverría Álvarez? Por supuesto que no nos da tristeza que se haya muerto, al contrario, los mexicanos pensamos que vivió demasiado tiempo, que debería haber pagado en vida todo lo que perjudicó, porque lo hizo consciente, porque sabía todo lo que estaba pasando en combinación con Gustavo Díaz Ordaz. Todas estas reafirmaciones de impunidad, que inclusive él pensaba que creyó que algún día iba a ser merecedor al premio Nobel. Fíjense nada más hasta dónde está a veces la soberbia del ser humano. Él fue hermano, tuvo un hermano actor, que era Adolfo Echeverría Álvarez, que algún día vamos a hablar de él. Aquí también vamos a ver qué intervención tuvo a nivel del cine, porque aquí también va a haber una repercusión. Vamos a irnos dando cuenta cómo se va a ir haciendo que él va a poner cuando él va a salir a sus amigos. Tanto Díaz Ordaz lo ayuda a él para llegar, como él va a ayudar a López Portillo y luego López Portillo a Miguel de la Madrid. Pero si ya lo hemos platicado en otros videos, que ellos vivían en la misma calle cuando eran niños, que eran compañeros de juego de fútbol, eran vecinos, ¿sí? Entonces todos se fueron colocando en los puestos, pero toda una red de corrupción, que eso fue lo que pasó. Aquí, determinando toda esa situación, vamos a hablar también de ese concepto que se tiene como que él perteneció y fue agente de la CIA. Innumerables documentos lo acreditan y verifican que Luis Echeverría Álvarez, agente activo, ¿sí?, o simplemente agente informativo a la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos. Él tenía una clave, él era un agente, y esa clave era la clave del ITERPO 14. La clave venía de ese proyecto del ITERPO, uno de los más importantes de la CIA. En México se estaba viendo eso. ¿Y quién era el otro? Gustavo Díaz Ordaz, en el cual su clave era ITERPO 8. Con eso se conocía o se comunicaba la CIA en la presidencia, en la cual estaban involucrados gente de gobernación, de relaciones exteriores. Ya en septiembre de 1968, un funcionario embajado mexicano en Cuba fue descubierto como espía. Humberto Carrillo Colón, realizando el espionaje de la CIA. Antonio Carrillo y Joaquín Cisneros, que era secretario de Díaz Ordaz, van marcando esto. En Chile ya habíamos visto cómo estaba el problema de la revolución de Chile, que inclusive él va a venir a México, Salvador Allende, en 1973, y va a ser recibido por Luis Echeverría. Todo el gobierno de Estados Unidos, la CIA, va a hacer grupos insurgentes se supone que contra las dictaduras militares, y en el que va a estar involucrado Kissinger, pieza clave para toda esta instrumentación en la que van a irse marcando. Toda esa gente estaba en puestos encubiertos con cargos diplomáticos. El coronel Manuel Díaz Escobar, que había sido coronel del grupo de los Halcones, estaba en Santiago de Chile. Echeverría va a ordenar a la embajada mexicana en Chile
que era Gonzalo Martínez, que se regrese a los 4 días de que pasó todo ese evento. Todas esas, Escobar, él se quedó todavía un año más en Chile. Todo ese proyecto internacional de los derechos humanos de Londres, que va a ir haciendo todo este seguimiento de colaboradores, la DINA, que era donde pertenecía todo este grupo, Manuel Contreras, ¿sí?, como responsable, donde van a morir más de 2,000 personas. Aquí vamos a ir viendo que poco a poco toda esa persecución que Echeverría mantuvo en el asesinato que tuvieron los estudiantes del 68, todo ese seguimiento de movimientos de izquierda que se hicieron el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, y que va a ser acusado él en el juicio como genocidio. Cuando era él secretario de Gobernación en el periodo de Gustavo Díaz Ordaz, mano dura que manejaba Gustavo Díaz Ordaz, y que Luis Echeverría iba a dar la imagen de cambiar toda esa situación, donde va a ser un fracaso de todo ese populismo que se quiso hacer en México. Va a morir impune, haciendo la cúspide en su periodo de cúspide demográfica como un panorama de justicia social en México, y que fue, en lugar de ir para arriba, fue para abajo y para atrás. Fíjense en todo lo que puede hacer una persona de cosas malignas, de cosas que afecten a un país. Cuando marcamos siempre un acontecimiento de que muere una persona, pues damos las condolencias a la familia, les deseamos que tengan resignación para su ser que murió, pero yo dudo mucho que México tenga un pensamiento para él en esa forma. Sí, no dudo que sus familiares estén adoloridos, que estén con esa pesadumbre en su corazón, pero lo que le hizo a un país completo no tiene nombre ni perdón. Pues hay cantidad de videos que se están haciendo con fotografías, con videos, exhibiendo cómo fue realmente. Esto nada más quiso ser una semblanza de lo que es Vox Populi. Que un presidente con todos estos antecedentes no tenga perdón, y que la gente, al contrario, esté contenta de que se haya muerto y que haya durado demasiado tiempo, habiendo gente tan provechosa, habiendo tantas personas con cerebros que podrían haber aportado tantos inventos, tantas cosas. Eso lo platicamos cuando estábamos hablando de la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántas personas se murieron en esas guerras? Muchachos de 14 a 25 años, donde pudieron ser genios, pudieron ser músicos, inventores, donde pudieron tener demasiadas aportaciones a la humanidad, y que por un movimiento que siempre ha sido inútil, como es una guerra, se mueran tantas personas que valían la pena, y que personas tan negativas vivan 100 años, ¿como para qué? Para gastarse lo que obtuvieron, para que por medio de ese dinero pudieron llegar a los 100 años. Pues eso es lo que le pasó a este hombre. Pues esto ha sido todo por hoy, y pues nos veremos en el próximo video. Que pasen un buen día.